De Dios de esta manera, si me dan el honor de leerles públicamente. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que les guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo a gran voz clamó, diciéndole: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Quiero presentarles la entrega número 9 de esta serie que le he titulado Andar en el Espíritu es un proceso que dura toda la vida. Vivir bajo el control del Espíritu no es nada más para los domingos. Tampoco es solamente cuando venimos al culto, a las reuniones que hemos acordado como congregación. O de repente sentirse emocionado por algún suceso en el que salimos bien, en la que tuvimos ganancia, en la que fuimos prósperos, en la que nos sentimos bendecidos. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ser controlado por el Espíritu es un proceso que dura toda la vida. Y nuestra plataforma de arranque fue Gálatas capítulo 5, ¿lo recuerdan? Y allí en Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es es amor, que lo vimos el domingo pasado, y luego gozo, que es lo que vamos a ver hoy. Y les decía que el fruto del Espíritu Santo es uno solo, que está compuesto por 9 virtudes. Y les di la ilustración de una naranja, ¿recuerdan? Que cuando usted le quita la cáscara a la naranja y le quita un gajo a la naranja, el gajo no significa que es la naranja completa, es parte de la naranja. Así que no son los frutos, porque esto ha causado mucha confusión dentro de los teólogos, dentro de los pastores, dentro de los maestros de Biblia. Es singular, es el fruto del Espíritu Santo, reflejando el carácter de Cristo, reflejando la vida de Cristo en el corazón de aquel que ha sido regenerado por la gracia de Dios y por obra, como dije, del Espíritu Santo. Así que, como hago siempre los domingos, les quiero presentar el sermón o el mensaje de esta mañana, que es el número 9, en un párrafo. Y es este: el gozo en Dios es producto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese fruto, el gozo, nos fortalece en las circunstancias adversas, nos hace comprender y vivir las circunstancias difíciles sabiendo que tienen un propósito para nuestras vidas, pero también finalmente nos afirman y aseguran para continuar perseverando en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Este es el sermón en ciernes, en un solo párrafo. Queridos hermanos, hablar de felicidad y gozo no es hablar de lo mismo, porque hay enormes diferencias. La felicidad es aquel momento que puede durar un instante o que puede durar cierto periodo de tiempo, donde es el resultado de que nuestras emociones están bien, nos sentimos bien y cualquier evento positivo nos hace sentir alegres. Eso se entiende por felicidad. Por ejemplo, cuando un muchacho le pide a la muchacha que le corresponda en su amor y le pregunta: ¿quieres ser mi novia? Y en ese momento la novia le dice: sí, sí quiero. No, hombre, ese muchacho está que rebota de alegría. Eso es felicidad, pero no es el gozo. La felicidad, insisto, es ese momento emotivo que nos rodean en circunstancias positivas y que nos hacen sentirnos bien. Reímos, podemos llorar de alegría, pero ese no es el gozo al que me refiero. Porque ¿qué sucede? Que un día o 2 días o semanas o meses después la muchacha truena con él.
se acabó la felicidad. Y viene el dolor, y viene la tristeza, viene la decepción, viene la depresión, y muchos terminan con su vida por ese estado depresivo. Por lo consiguiente, la felicidad y el gozo no es lo mismo, son dos cosas diferentes. El gozo viene única y exclusivamente del corazón de Dios al corazón del regenerado, de aquel que ha creído en Jesús como su Salvador y que por lo consiguiente el Espíritu Santo viene a hacer su morada en él, trayéndole esta virtud del fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque vengan las pruebas, las aflicciones y las circunstancias difíciles, somos fortalecidos. Por eso cuando los creyentes en Jesús podemos cantar ante el cadáver de un ser querido, o podemos inclusive sentirnos tranquilos aunque estemos pasando alguna enfermedad devastadora, no sé, como la diabetes, como el cáncer, como el SIDA, cualquiera de esas enfermedades que son degenerativas y mortales, letales. Podemos enfrentar esas situaciones con la certeza de que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Y por eso con gozo podemos decir en medio del dolor, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. O podemos decir aquel texto de Filipenses 4:13, ¿lo recuerdan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así en medio del dolor, en medio de las circunstancias adversas y difíciles, podemos ser fortalecidos para enfrentarlas. Con la comprensión de que en las manos del Señor estamos seguros, venga lo que venga y pase lo que pase. Y esto nos afirma para enfrentar el resto de la vida y el resto de las circunstancias difíciles. Ese es el gozo de Dios, donde en medio del dolor podemos cantar, donde en el medio del dolor podemos tener esperanza, donde en medio de la crisis difícil podemos tener la certeza de que no estamos solos. Como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, decía, me infunden aliento, me infunden ánimo, me infunden fuerzas para seguir adelante. Así que, mis amados hermanos, por ello propongo que el gozo es de Dios y cuando el Espíritu Santo nos controla, tenemos fortaleza, comprensión, seguridad y firmeza para caminar en medio del valle del dolor. En primer lugar, cuando dije que el gozo de Dios nos fortalece, quiero hacer memoria del detalle que vivió Pablo y Silas en la cárcel. Por eso pedí que leyésemos Hechos capítulo 16. Vamos desde un principio, desde la lectura. Cuando Pablo se dispone a hacer su viaje misionero, él no tiene en mente fundar nuevas iglesias. Se los dejo de tarea para que ustedes lean el final del capítulo 15 de Hechos. Él no tiene en mente ir a fundar nuevas iglesias. Él tiene en mente en ir a afirmar a los hermanos en la fe y ver cómo estaban, cómo les estaba yendo su nueva vida en medio de una sociedad maligna y perversa. Así se describe en el libro de los Filipenses. Y cuando él sale y empieza a visitar los primeros lugares y va a las primeras iglesias que había establecido en su primer viaje, él se goza de que los hermanos estaban siendo confirmados y seguían adelante. Y entonces dijeron, bueno, vamos a tal lugar. Pero de pronto sucede un impedimento. Dice la Biblia que el Espíritu Santo les impide que vayan. ¿Cómo les impidió? No sé. La Biblia no dice cómo les impidió. No sé si hubo mal tiempo, como ahora que tuvimos al inicio de la hora de que íbamos a iniciar el culto, válgame la redundancia, y viene un aguacero y en nuestro pueblo las calles se vuelven un arroyo cuando llueve. Se derrama un vaso de agua y se inunda allá abajo, ¿no? Entonces, por eso muchos hoy no están aquí, pero felicito a ustedes que pese a todo, pues aquí están. Dios les bendiga y premie su fe. Entonces, hermanos, no sé cuál fue el impedimento. ¿Se enfermó Pablo? ¿Se enfermó Silas? No sé.
Solamente la Biblia dice que el Espíritu Santo les impidió. El hecho de que la Biblia no nos diga más, no es válido que andemos por ahí presumiendo, es que pasó esto y que... La Biblia no lo dice. Pero algo sucedió. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos para otro lado. Y dice también, no, el Espíritu Santo dice que no. ¿Cómo fue que supieron que no? No lo sé. Pero lo que sí sé, cuando Dios controla nuestras vidas, cuando la palabra de Dios enmarca nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro ver y nuestro trato con los demás, sabemos discernir cuándo debemos hacer, a dónde debemos ir y a dónde no debemos hacer y a dónde no debemos ir. El Espíritu de Dios de alguna manera nos los hace entender para que no lo hagamos. Y si altercamos a hacerlo, las consecuencias son muy lamentables, se lo digo por experiencia. Y de pronto dice que una noche Pablo vio a un varón macedonio, fíjense, un varón macedonio, que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él entiende que es la voz de Dios la que le está llamando. No sé cómo lo entendió, pero insisto, cuando el Espíritu Santo controla la vida, el corazón y la mente de un regenerado, sabe cuál es la voluntad de Dios, porque la Biblia así lo dice, que cuando nuestro pensamiento es renovado, cuando nuestro entendimiento es transformado por medio de la palabra, dice que podemos comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y partieron rumbo a la región de Macedonia y llegan a Filipos. No conocen a nadie, no tienen a ningún conocido allí, ningún contacto. Se van a donde estaba la sinagoga. La palabra sinagoga en la Biblia quiere decir lugar de reunión. Ahí se reunían los fieles. Este edificio es un lugar de reunión. El templo somos nosotros los creyentes. Nosotros somos el templo de Dios, hermanos. Por eso la palabra nos conmina que debemos de ser controlados por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora bien, va a la sinagoga y ve que puras mujeres se reúnen. Esto ya era un punto de inflexión y de interrogación. A lo menos para mí eso sería. No que un varón y resulta que puras mujeres. Y ahí están observando, ven cómo oran, les hablan de la palabra, se convierte Lidia, los lleva a su casa y salen a andar a la calle. Ojo, no andan repartiendo folletos, yo no estoy diciendo que no lo repartan. Lo que estoy diciendo es que salieron a conocer cómo era el lugar, quizás planeando la manera de evangelizar, quizás tratando de conectarse con los lugares más concurridos. No lo sé, la Biblia no lo dice, solamente dice que salieron. Y de pronto se encuentran con una muchacha poseída por un demonio, una brujita, una adivinadora, como estas señoras que a veces nos encontramos en los días de fiesta aquí en Catemaco. Guapo, te leo la mano. Sí, se las han encontrado, ¿verdad? No quiero usar el nombre con que se les conoce porque luego no todos son así. Guapo, guapa, te leo la mano, te leo tu suerte. Algo así hacía esta muchacha. Y ella era una esclava de unas personas que se aprovechaban de ese talento, que no era ningún talento, era demonología, para hacerse ricos. Al fin esclavas la usaban. Y lo que ese espíritu inmundo, lo que ese demonio proclamaba era una verdad. Porque en efecto, Pablo y compañeros eran mensajeros del Dios Altísimo, que era lo que preguntaba esta muchacha. Y quizás cuando lo dijo la primera vez, no le dio mucha importancia. Pero siempre que salían, se la encontraban y le decían lo mismo. Y dice la Biblia que eso le desagradó. Porque el corazón que es controlado por el Espíritu Santo discierne los espíritus. Y sabe qué es de Dios y qué no es de Dios.
Y cuando leemos en la Biblia que a Pablo le desagradó, es porque conocía el origen de dónde venía todo el asunto. Y por eso le reprende y ordena que salga de la muchacha. Y la muchacha queda libre. Pero esa liberación, hermanos, esa predicación de la palabra libertadora para esa muchacha creó un conflicto con los dueños. Y se enojaron. Y la razón por el enojo es porque ellos vieron que ya no tenía esa habilidad de adivinar. ¿Qué es lo que hicieron por enojo, por envidia, por celos, por rencores y por resentimientos? Los deseos de la carne, ¿se acuerdan? Le armaron una bronca, un pleito, una contienda, una disensión a Pablo y fueron con las autoridades para acusarlos. Y las autoridades, sin averiguar más nada, quizás como Pancho Villa, ¿verdad? Tú fusílalo y luego averiguamos. Los metieron a la cárcel. Pero yo quiero que noten un detallito. Dicen que al carcelero le dijeron, tú eres el responsable de ellos y guárdalos en lugar bien seguro. Pero noten, dice que escogió el calabozo de más adentro, donde estaba más oscuro, más húmedo que de la humedad que tenemos ahorita. Más húmedo, más oscuro, más húmedo, más frío, más helado. Recuerden que Pablo era ya una persona mayor de edad. No sé, entre 60 o 70 años probablemente. Un anciano. Y no conforme con eso, les puso la tortura de un aparato que se llama cepo, así se llamaba en aquel entonces. Era una especie de tablas con orificios para la cabeza, para las manos y para los pies. Así que era una posición muy dolorosa y muy cansada. Estamos hablando de un anciano. No solamente estaban en un lugar incómodo, no solamente estaban torturados, no solamente estaban padeciendo frío, la humedad y la oscuridad de aquel calabozo. ¿Sabe qué es lo que me sorprende cuando hablo del gozo de Dios en el corazón de un regenerado? Aquí está, hermanos. Estos varones de Dios no se estaban quejando. Ay, Dios, si yo soy tu misionero, yo soy tu predicador, ¿cómo fuiste a permitir que me pase esto? Digo esta expresión porque muchos así actuamos hoy. Cuando las cosas no salen bien como deseamos o como queremos, nos empezamos a quejar y empezamos a echarle la culpa a todo el mundo. Digo, si a nuestro gobierno le parece conocido su práctica, es mera coincidencia, ¿verdad? Porque nuestro gobierno le echa la culpa a los gobernantes de hace 2, 3 sexenios atrás. Y siguen soñando con el expresidente Felipe Calderón y le echan la culpa a Calderón a todo. Y siempre todo el mundo es culpable menos ellos. Y muchos creyentes así vamos caminando la vida, signo de que el Espíritu Santo no controla nuestro ser. Signo de que el Espíritu Santo no controla nuestra vida. Y por eso en medio del dolor no adoramos, sino que nos quejamos. En medio de la angustia hasta incluso se llega a hablar mal de Dios. Y nuestras bocas profieren palabras que no alaban, que no glorifican al Señor y que no motivan a ninguna persona para que vuelvan su corazón a los pies de Cristo. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Dice que estaban alabando a Dios. Dice que estaban haciendo oración a Dios. No nos dice el contenido de esa oración, pero déjenme imaginarme. Y no es que me esté contradiciendo, por eso dije, déjenme imaginarme. Cuando la Biblia dice que estaban cantando, yo puedo pensar que ellos estaban dándole la gloria a Dios y la alabanza en medio, miren de qué circunstancia. Y alargué este punto a propósito porque recuerden que todo inició con que el Espíritu Santo les estaba llamando a Macedonia. Y la primera decepción es que
en lugar de un varón encontraron puras mujeres. Y no es que sea malo, por supuesto, después lo explico un poquito. Y luego, en lugar de que le agradecieran el favor de haber liberado a la muchacha divina, le cogen muina, hablan mal de ellos, los malinforman, los refunden en la cárcel, los ponen en tortura. Yo no noto queja en ellos. Yo no noto que le echan la culpa a Dios por lo que les está pasando. Este es el gozo en el corazón del Hijo de Dios, que en pleno dolor, que en plena circunstancia adversa, se fortalece para honrar y glorificar a aquel que lo llamó a ser su Hijo amado. Ese es el corazón regenerado que da evidencia que ha sido transformado por la fe de Cristo Jesús, y lejos de culpar a los demás y lejos de señalar a Dios con dedo acusador y lejos de acusar al gobierno, eleva su corazón para honrar, para adorar, para glorificar, para alabar, para servir al Dios del cielo y único, para hacerle digno de darle la gloria y la honra con todo el corazón. En otra ocasión, hermanos, dejemos el ejemplo de Pablo un momento. En otra ocasión, cuando Nehemías y demás constructores del pueblo del muro, estoy citando el Antiguo Testamento, después de que regresaron los judíos de la esclavitud de Babilonia, y el rey Ciro les autorizó para que reconstruyeran la ciudad, y reconstruyeran el templo y reconstruyeran las murallas. Y cuando reconstruyeron las murallas, dice la Biblia que Nehemías le pidió a Esdras que leyera la ley de Dios, la palabra de Dios. Y siempre cuando en la Biblia encontramos la expresión la ley de Dios, tenemos que pensar en la palabra de Dios, no solamente en los 10 mandamientos que sabemos que están en Éxodo capítulo 20. Y dice la Biblia que aquel pueblo empezó a llorar porque la palabra de Dios empezó a hacerles sentir lo mal que se habían portado delante de Dios y cómo habían traicionado al pueblo y cómo le habían dado la espalda a Dios. Y Nehemías le dijo, no es momento de lloro, es momento de gozo. Y vamos a gozarnos porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Y él dijo este famoso texto que antiguamente cuando yo era joven lo cantábamos: el gozo del Señor me fortalecerá. O sea, no sé, Pastor Moisés, si recuerda ese canto. El gozo del Señor me fortalecerá. Algo más o menos así va. Ya mi memoria anciana no lo recuerda muy bien. El gozo de Dios fortalece el corazón, hermanos, para enfrentar las situaciones más adversas. Y se lo he comprobado con Biblia en la experiencia de Pablo y Silas en el calabozo. Lejos de quejarse, lejos de echarle culpas a los demás, lejos de pretextos y excusas, ellos cantan, ellos adoran, ellos oran. No tuvo Pablo que dar un sermón, hermanos. No tuvo que dar una predicación de 10, de 15, de 20 o de 30 minutos o de una hora. No tuvo que dar una cátedra, porque esto nos lleva al segundo punto. El carcelero, cuando vio que las puertas se habían abierto, se quiso suicidar. Quizás para nuestra mente occidental y moderna del siglo XXI no es muy comprensible el asunto, pero en aquella época, cuando un soldado era responsable por la vida de un reo, si al reo le pasaba algo, a él lo ejecutaban. Y esa era la razón por la cual el soldado se iba a suicidar, para no enfrentar la ejecución. Porque la ejecución favorita de los romanos era la crucifixión. Y por eso el carcelero se iba a suicidar y Pablo dice, ¡ey! Aquí estamos, no te preocupes, aquí estamos. Y algo había sucedido en el corazón de ese carcelero. No solamente el temor de que posiblemente se hubieran escapado los reos. Él vio y él oyó cómo Pablo y Silas oraban a Dios en pleno tormento, en plena adversidad,
Y eso caló en el corazón de este hombre. Y por eso dijo: señores, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Yo quiero ese gozo que ustedes están experimentando. Yo quiero ese valor que ustedes tienen. Yo quiero eso que ustedes están viviendo aún en el cepo, aún en el calabozo de más adentro. Yo quiero eso. Por eso decía, hermanos, que el gozo de Dios no solamente nos fortalece, sino nos hace comprender por qué Dios permite las situaciones adversas. Si este suceso no se da en la vida de Pablo, no nace la iglesia de los filipenses, hermanos. Ese es el nacimiento de una iglesia hermosa, descrita en la epístola llamada a los filipenses. La iglesia del gozo, porque lo que predomina en esa epístola es: gozaos en el Señor, les decía. Y otra vez le digo: regocíjense en el Señor. Pero ¿cómo me voy a gozar en medio del dolor? ¿Por nuestras fuerzas? Es imposible. Pero en el poder del Espíritu Santo es posible, porque no hay imposibles para Dios. Por eso Jesús dijo: para el que cree, todo le es posible. Y se convierte el carcelero, él y toda su casa. Y en este momento puedo presumir personalmente, esta es una presunción personal, que en este momento a Pablo le cayó el 20 porque Dios le estaba diciendo: ven a Macedonia. Llega la primera conversión de un varón. Recuerden que la primera conversión fue de una mujer, pero ahora la conversión de un varón. Pero vean el contexto, en qué situación se da esa conversión. Con el testimonio de un corazón que en lugar de quejarse, que en lugar de culpar a otros, se eleva ante la presencia de Dios, agradeciéndole los favores y misericordias que nos vienen todos los días. Dice el profeta Jeremías que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. Cuando Pablo comprende la razón de su llamado a Macedonia, no solamente se queda unos días, hay evidencias de que se quedó varios meses. Algunos dicen que hasta como 3 años. Yo no voy a decir exactamente cuánto tiempo, pero quedó buen tiempo allí, gozándose con una iglesia que nace del gozo. El gozo de Dios hizo nacer una congregación en medio de una colonia, que no había tocado el término, de una colonia romana. Ahí la fe cristiana estaba prohibidísima en todo el imperio, pero mucho más en las colonias romanas, donde no se permitía expresar ningún otro credo más que la divinidad del emperador. Y allí nace una iglesia de Cristo como fruto del gozo de Dios en el corazón del regenerado. Y en último lugar, hermanos, el gozo no solamente nos fortalece, el gozo de Dios, el gozo que es producto del Espíritu Santo, el gozo que es la virtud que da el fruto del Espíritu Santo en el corazón regenerado, no solamente fortalece para enfrentar las situaciones adversas, no solamente nos hace comprender los propósitos al venir esos sufrimientos, sino que nos dan seguridad y firmeza para perseverar en la fe y seguir adelante. Después de este viaje, en el cual Pablo tenía como propósito confirmar en la fe a los convertidos de su primer viaje, Pablo planifica un tercer viaje, donde no solamente llegaría a unas cuantas regiones, sino a la misma ciudad de Roma. Incluso dicen algunos que llegó hasta España. Cuando el cristiano se sumerge en el gozo de Dios, hermanos, es posible salir adelante en medio de las crisis muy difíciles. Es posible cantar en medio del dolor. Es posible continuar la vida a pesar de que traigamos una corona de espina y la cruz a cuestas, simbólicamente hablando, en referencia al dolor y al sufrimiento que algunos creyentes
experimentan a lo largo de su vida. Para muestra otro botón. ¿Se acuerdan de Job? Y con esto voy a cerrar este pequeño mensaje. Dice la Biblia que Job era un varón, yo voy a decirle convertido en la fe, pero la Biblia dice que era un varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Así empieza Job 1:1. Varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y dice que hacía oraciones todos los días, era un hombre piadoso. Y era un hombre intercesor, oraba por sus hijos, por cada uno de ellos. Y era tan rico que, no hombre, no me acuerdo cómo se llama el hombre más rico del mundo hoy día, que tiene, me parece que es un árabe, que tiene por ahí como 350 mil millones de dólares en su cuenta. Es un árabe, es un príncipe, el hombre más rico del mundo. 350 mil millones de dólares. Ahí échenle cuenta cuántos millones de pesos son. 350 mil millones de dólares. Un príncipe árabe tiene hoy día. Posiblemente Job tenía mucho más dinero que él. Era el más rico de todos los orientales de esa época, dice la Biblia. Y es que en aquella época tener un caballo era ser rico. Job no tenía un caballo, tenía una recua de caballos. Tener un camello era ser súper rico. Job no tenía un camello, tenía miles. Tener una oveja era considerado de la alta sociedad. Job no tenía una oveja, tenía miles. Y no tenía un sirviente, tenía cientos de ellos. El hombre más rico del mundo oriental de esa época. Pero la Biblia narra, hermanos, que de la noche a la mañana Job perdió sus riquezas. Sus hijos murieron en un solo día. Los 10, tenía 10 hijos, los 10 murieron en un solo día. Oiga, si usted sufre por la muerte, no nos imaginen los 10, todos en el mismo momento o en el mismo día. Y por si fuera poco, perdió el apoyo de su señora esposa. ¿Se acuerdan cómo es famosa la mujer de Job, que ni sabemos cómo se llamaba? No, hombre, pues habla mal de Dios y muérete, ¿no? Algunos traducen maldice a Dios y muérete. ¿Pueden imaginar el corazón de este varón? ¿Pueden imaginar cómo se sentía? El dolor de quedarse pobre, porque mucha gente que pierde su dinero se suicida. Él no se suicidó. El dolor de haber perdido a sus hijos. El dolor de haber perdido el apoyo de su esposa. ¿Y saben qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre bendito de Jehová. El corazón regenerado goza del fruto del Espíritu Santo y el gozo de Dios irriga su corazón, su pensamiento y su quehacer de tal manera que en tiempos duros alaba a Dios inclusive, que en tiempos difíciles comparte y da, que en tiempos imposibles de contar es capaz de levantarse y decir como Job, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando un corazón actúa de esta manera, está firme y seguro. Y termino citando las palabras del Señor Jesús, que Él dijo que conoce a sus ovejas por nombre, en Juan capítulo 10. Y dijo que las tiene en sus manos y que nadie las puede arrebatar de sus manos. El apóstol Juan, hablando a las iglesias y particularmente a la iglesia de Éfeso, que fue donde pasó sus últimos días, él dijo lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, esto les anunciamos para que su gozo sea cumplido. Hermanos creyentes, en Cristo Jesús somos dichosos y tenemos que vivir esa dicha, porque
cuando comprendemos que el gozo de Dios nos fortalece, nos hace comprender los problemas de la vida para honrarlo y glorificarlo en plena crisis, podemos estar firmes y seguros de continuar adelante para perseverar hasta el fin. Cito al Señor Jesús por último. El que perseverare hasta el final, ese será salvo. Solo el corazón que es controlado por el Espíritu Santo permanece seguro para disfrutar del amor de Dios, para disfrutar del gozo que viene del mismo corazón de Dios a nuestro corazón, que nos afirma, que nos fortalece y que nos hace seguir adelante, venga lo que venga, porque Él está a nuestro lado. Amén. Gracias por ver hasta el final. Recuerda que Jesús te ama y dio su vida por ti y por todos nosotros. Dios te bendiga.